Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, bienvenidos a su casa. God bless you all. Welcome home. Hoy me tocó predicar, Today was my turn to preach. por lo cual estoy agradecido, por lo cual estoy honrado. I'm grateful and I'm also honored. Yo creo que el Señor pone ciertas personas bajo autoridad. I think the Lord puts certain people in Y authority. no es la autoridad de la que tú piensas, como autoridad de tu trabajo, I don't mean authority like you think, like maybe in your job, pero simple y sencillamente alguien que tiene que dar orden, porque si todos hacemos la misma cosa, simply someone that gives order, because if we all do the same thing, nunca haríamos nada, ¿cierto? we'll do nothing. Si todos nos dedicáramos a limpiar la iglesia, We all dedicate ourselves to cleaning the church. ¿quién cortaría el pasto? Who would cut the grass? Y si todos nos dedicáramos a cortar el pasto, Mow the lawn? ¿quién se dedicaría a pintar la iglesia? Who would dedicate themselves to painting the church? Pero hay un orden But there is an order que el Señor ha puesto that the Lord has put. y nos ha dado ese orden. The Lord has given us His order. Y en esta tarde, And this evening, yo le pido al Señor I asked the Lord, que lo que está en mi corazón y en mi mente what's in my heart and in my mind, lo pueda transmitir a ustedes en 30 I can minutos. transmit it to you all in 30 minutes. Sí se puede. It can be done, Amén. Y nos vayamos temprano. so we can leave early. La palabra es sencilla, es simple. God's word is simple. La palabra que te voy a traer yo ahora The word I'm going to give you now. es una palabra que se ha predicado por mucho tiempo, It's a word that has been preached for a long time. pero que yo creo que se tiene que recordar. But I believe that we have to be reminded of La it. palabra de Dios dice un poquito aquí, un poquito allá, God's word says a little here, a little there, línea sobre línea, renglón sobre renglón, line over line. y se va a ir aprendiendo un poquito. You're going to be learning little by little. Y yo sé And I know que nosotros that se nos tiene que recordar las cosas. we have to be reminded of things. Se nos tiene que recordar, se nos olvida. We forget. Se nos olvida lo que Dios hizo en nuestra vida. Forget what God has done in our Se nos lives. olvida lo que Dios quiere, el propósito que Dios tiene para nosotros. Forget the purpose God has for us. Se nos olvida, simple y sencillamente. We forget things. Y venimos a la iglesia, pero viene un recordatorio cada vez que venimos. We come to church, but we're reminded of things. Muchas every time veces we come. siempre hay una palabra directamente para ti, Sometimes the word is directly for you, para la iglesia, for the church. pero hoy hay algo en mi corazón que quiero compartir como iglesia This evening I want to share something that is for the church. y que es muy, muy importante. It is very important. Quiero poner este pequeño fundamento. I want to set a small foundation. Cada uno de nosotros Each and every one of us, sabemos que tenemos un motivo y un propósito. you know, they have a purpose and a motive here. ¿Cuál sea ese? What that is, Tú tal vez no lo sepas, maybe you don't know it yet. pero lo hay. No llegaste aquí por casualidad. There is ¿Cuántos reason. saben eso? You didn't get here by coincidence. How many know Amén. this? Vamos a brincar esa. Ok, de ahí en adelante el Señor nos da un camino a partir como el cuerpo de Cristo. From here on, God gives us a path as the body of Christ. ¿Cómo tú te puedes acomodar? Tal vez esto yo no tengo idea de cómo o dónde estoy o cuál es mi propósito. Maybe you don't know what your purpose is, or you think you don't fit in. Pero el apóstol Pablo te ayuda. But the Apostle O nos Paul helps you ayuda out. a encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. He helps us find our place in the body of Eso Christ. no quiere decir que eso es lo que tú vas a seguir It siempre, doesn't mean what you're going to be all the time, pero sí te va a poner en el camino. but He will put you on a path. ¿Sí me entiendes? Are we understanding? Entonces mi deseo es que podamos recordar nuestro propósito My desire is that we're reminded of our purpose. y que estamos aquí de pasada We're here just along the way. y que hay cosas importantes por lo cual nos ha puesto a cada uno de nosotros aquí en esta iglesia, en el cuerpo de Cristo. There are things the Lord put us here in the body of Christ for important things. Y vamos a ir a la palabra We're going to go to the Word. para que vayamos rápido. Vamos a ir a Romanos 12:2. We're going to go to Romans 12, verse 12. 12:2 ya saben de qué habla. You guys know what 12:2 is about. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de que de vuestro entendimiento. Es bonito, pero vamos a ir a Romanos 12:12. Romans 12, verse 12. Not 2, 12. Aleluya.
Vamos a ir a 1 Corintios 12:12. Quería ver si estaban despiertos. Okay, we're really going to 1 Corinthians 12:12. Let's see if you guys were awake. ¿Cuántas veces les habían hecho eso? Está un poquito más adelante. Just a little further. Gloria a Dios. Tengo que despertarlos porque algunos ya se me están durmiendo. Some of you are falling asleep already. I gotta wake you up. Y el capítulo aquí, el apóstol Pablo nos va a enseñar algo. The Apostle Paul is going to show us something. Y prácticamente este versículo dice: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ahí estoy. Quería leerles un poquito más antes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Everybody say praise God. Ok, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. For as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, escuche bien, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y todos uno, sean todos judíos y griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. For in one spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. Mas el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. For the body does not consist of one member, but of many. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. If the foot should say, because I'm not a hand, I do not belong to the body. Y si dijera la oreja, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, and that would make it any less a part of the body. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? Ahora fíjate el 18. Now let's look at verse 18. Ya entendimos esa parte. So we already got this part, Que somos el cuerpo de Cristo. that we're the body of Christ. Que no todos somos ojos, We're not all ni todos somos oídos. eyes or ears. Mas ahora Dios ha colocado But as it is, God arranged los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. the members in the body, each of them as He chose. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? If all were a single member, where would the body be? Porque ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. As it is, there are many parts, yet one body. Vamos entendiendo hasta ahí. So we're getting into it. Me voy a parar en el 20 para explicar un poquito y después seguimos leyendo. Stop at 20, then I'm going to go on. We're gonna keep on Mas Dios colocó cada miembro donde Él quiso. reading. God placed each member where He wanted to. Póntelo eso en la cabeza. Put that in your mind. Tú eres ese miembro del cuerpo y estás siendo colocado por Dios, pues has sido colocado por Dios donde Dios quiere. Amén. You're a member of the body, and God put you where He wanted you to be. Y seguimos en el 21. Now we're going to 21. Bueno, el 20 dice que somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 20 says, as it is, there are many parts, yet one body. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, The eye cannot say to the hand, I have no need of you, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. nor again the head to the feet, I have no need of you. Antes bien los miembros, nos vamos a ubicar esa parte y nos vamos a ir un poquito más para adelante. Let me go a little forward.
Amén. Vamos a leer el 27. I'm going to go to verse 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, Now you are the body of Christ, miembros cada uno en particular. and individually members of it. Mira el 28. Look at verse 28. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, And God has appointed in the church first apostles, luego profetas, second prophets, luego tercero maestros, third teachers, luego los que hacen milagros, then miracles, después los que sanan, then gifts of healing, los que ayudan, those who help, los que administran those who administrate, y los que tienen dones de lenguas. and those who have various kinds of tongues. Vamos a ir a otra palabra en Efesios 4, Now we're going to go to Ephesians, donde nos habla de diferente manera lo que compone el cuerpo de Cristo. what puts together the body of Christ. Nosotros somos miembros cada uno de un cuerpo. We're all members of one body. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar unidos The Bible says we have to be y united, unidos por todas las coyunturas united by all the ligaments, para que no haya desavenencia en el cuerpo. so there's no disalignment in the body. Y necesitamos ayudarnos mutuamente. We have to help each other. Cuando un miembro está dolido, el otro miembro ¿qué? When a member is hurting, the other member Se duele, ¿verdad? Y cuando uno se goza, los demás ¿qué hacen? Se gozan. when joyful, the other member is joyful also. Jesús en su última cena, Jesus in the Last Supper, Él dijo, yo le pido al Señor que ustedes sean uno, he said, I ask the Lord that you are one, como yo y el Padre somos uno. because the Father and I are one. Tú tienes un propósito You have a purpose, y tienes un don de Dios. you have the gift of God. Está dentro de ti. It's inside of you. ¿Cómo tú lo desarrollas? How do you develop it? En Efesios dice que el Señor ha puesto En a pastores, evangelistas, profetas, pastores, evangelistas, maestros, los apóstoles, pues también los ha puesto Dios ahí. Pero los pastores nos ha dicho muchos eran apóstoles, pero realmente son nombres. Pero Dios ha puesto a esas personas aquí para enseñarnos a nosotros y enseñarnos cuál es esa parte, pues, para edificar los santos. Perdón, sorry. The Lord has put evangelists, pastors, apostles, teachers, all the ministry of the gifts to Con el propósito de edificar a los santos para la obra del ministerio. the purpose of edifying the body for the ministry for the ministry. Ok. ¿Cómo tú estás encontrando ese propósito, ese plan de Dios en el mundo? How are you finding the purpose in the world? Ciertamente es la iglesia local. Certainly it's the local church. Ciertamente hay algo que tú tienes que participar en ese cuerpo de Cristo. There's something you have to participate in this body of Tú Christ. estás siendo preparado You're being prepared para llevar esa gloria a algunos afuera, to take this glory to the pero algunos que outside administran. for those who minister. Algunos lo llevan afuera, Some take it out. pero algunos se quedan adentro administrando. Some stay inside ministry. Algunos se quedan adentro ayudando. Some stay here helping. ¿Sí me entienden? You get it? Si Dios te ha dado el llamado de apóstol, God has given you the calling of apostle. Él te va a llenar con esos dones y te va a enviar. He's going to Amén. fill you with His gifts and sent you. Y si el Señor te ha dado el llamado a pastor, He's calling you to be a pastor. que el Señor te bendiga. God bless you. Y no creo que lo digo tanto por experiencia, pero hemos estado en las clases con pastor y he estado cerca con pastor. I've been close to the pastor in classes, Y me he dado cuenta que es duro. and I realized that it's hard. Pero gloria a Dios que si Él te ha llamado, Praise God, if you have the calling, Él te va a preparar, He amén. will prepare you. Pero que en ese tiempo But in this time, tienes que darte cuenta que tú eres parte de ese you cuerpo have to realize that you're part of this y body. que tú nos cuidamos el uno al otro. We take care of each other. Amén. Dios nos ha puesto para edificar. God put us here to edify. Va a haber cosas en tu vida, van a venir situaciones en tu vida Situations going to come in your life que van a querer aplastar a otras personas. are going to want to crush certain people. Tú tienes que ser sabio You have to be y wise. saber que eres que si
Simple y sencillamente si tu hermano, si tu hermano es ofendido, es dañado, Let's say your brother is offended or he's hurt. tú eres dañado. You're hurt. ¿En qué manera? In which way? En tu bendición, Your blessing. en tu sanidad. Your healing. Porque ciertamente la palabra nos dice Certainly the word says que debemos perdonar we have to forgive para alcanzar ciertas cosas del Señor, que a veces la enfermedad, to reach certain things of the Lord. Like sometimes sickness, la Biblia nos dice que es producto de guardar ciertos rencores. Bible says that it's the product of being bitter. ¿Contra Bitterness. quién? Against whom? Contra nuestros hermanos. Against our brethren. Nosotros tenemos que comprender y hacernos de nuestra mente que nosotros somos un cuerpo You have to comprehend, understand in y our que Dios minds va a venir por una that iglesia, we're a body. The Lord's coming no un back for cuerpo the church. dividido, Not a divided y body. que tú y yo And you and I vamos a estar juntos en el cielo. are going to be together in Y la heaven. próxima semana pastor te va a hablar del milenio probablemente, Probably next week the pastor is going to talk about the millennium, I heard. y de las grandes cosas que vamos a hacer allá. The great things we're going to do then. ¿Cómo lo vamos a hacer si aquí no podemos trabajar juntos How are we going to do it if here we can o work ser together? parte de ese cuerpo? Be part of that ¿Cómo body. tú te consideras esa parte de ese cuerpo? How do you consider yourself a member of this body? Okay. Muchas veces decimos, bueno, tengo que ir afuera y predicarle al perdido. Many times we say I have to go preach out there to the lost. Probablemente no. Probably not. Esta iglesia le ha predicado al perdido a miles de personas. This church has preached thousands of lost people. ¿Quién lo ha hecho posible? Who has made this El possible? cuerpo de Cristo. The body of Christ. No es una persona. Not one person. Yo sé que el pastor lo ha dicho muchas veces, no ha sido él solamente. No, pastor, I said it. Not only Él him. ha dicho todos He nosotros. said all of us. ¿Quién ha enviado tantas cosas a otros países? We've sent many things to other countries. Lo has hecho tú, mi hermano. You've done it. Tú eres esa parte que complementa el cuerpo. You're the one that fills the body. Habían dicho de un presidente mexicano, un lema: There was a saying of this Mexican president. el pueblo unido jamás será vencido. ¿Quién lo dijo? United will never be defeated. ¿Quién me lo puede decir? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo nomás decirle el de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Gloria a Dios. Pero el Señor nos quiere unidos, porque si estamos unidos, The Lord wants us united because if we're vamos a hacer una united, explosión there's going to aquí, be an explosion here. en esta comunidad, In this community, en esta in ciudad this city, y en el mundo. in the world. Pero muchas veces queremos llevarnos la gloria y decir, no, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser profeta, yo quiero ser evangelista, Many que el times- Señor me envíe a las Many naciones. times we want to take the Lord. We want to be apostle, a prophet, evangelist. The Lord sent me to nations. No trabaja así. It doesn't work that way. Vamos a ir a Efesios 4 We can go to Ephesians chapter y nos 4. vamos a dar cuenta que no trabaja así. We're going to see here that it doesn't work that way. El apóstol Pablo aquí en Efesios está hablando de lo mismo que habló en Corintios. The Apostle Paul speaking here to the Ephesian church, the same thing he said to the Corinthians. Dice, primera, yo le quiero poner primero Efesios 4, Ephesians 4, dice, vamos a empezar en el versículo 1. verse 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in the manner worthy of the calling to which you have been called, Con toda humildad y mansedumbre. with all humility and gentleness. Vamos a decirlo de nuevo. I'm going to say it again. Con toda humildad y mansedumbre. With all humility and gentleness, Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. with patience bearing one another in love, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. El 4 dice, un cuerpo Verse 4 says, one body, y un espíritu, one spirit, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. just as you were called to the one hope that belongs to your calling. Un Señor, una fe, un bautismo. One Lord, one faith, one baptism. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. Somos iguales. We're all the El same. Señor está sobre todo The Lord is over everything y sobre todos nosotros. and through all of us. Amén.
Gloria a Dios, no hay judío, ni griego, ni esto, ni lo, ni aquello. Jew, no Greek, this or that. No hay que el apóstol es más grande, que el profeta es más grande, que el evangelista es más grande, que el que ayuda es más The grande, apostle is greater, the one that administrates is greater, que el que administra es más grande. he who administrates is greater. Amén. Todos componemos ese cuerpo. We all fulfill this body. Si pierdes el dedo de un pie, If you lose a toe, un tío mío lo perdió, an uncle of mine lost it, pierdes balance. you're unbalanced. Todo tu cuerpo. Your whole Y body. nunca ves ese dedo ahí. Pero más sin embargo, él nos decía que cuando perdió el dedo, He said when he lost his toe, perdió balance. he lost his balance. Y nos necesitamos los unos a los otros. We need each other. Dios está sobre todos nosotros. God is over all of us. Nadie es más grande. No one is greater. Pero a veces, ahora, hay otra cosa. But there's another thing. Ahí, si sigues en 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, que yo estaba viendo, Keep on reading 1 Corinthians 12 in chapter 13. que habla acerca del amor. It talks about love. Ahí ese capítulo nos enseña a arreglar nuestros motivos. That chapter teaches how to fix our Si motives. yo hablo en lenguas, si I yo speak in tongues. doy de comer a los pobres, If I feed the poor, si aún doy mi cuerpo para ser quemado, if I get my body to be si no sacrificed, tengo amor, and I have no love, de nada me sirve. then it's worthless. Una de las cosas que necesitamos aprender es arreglar nuestros motivos. One thing we have to fix is to fix our motives. Y a través de la Biblia nos ha enseñado nuestro pastor por qué haces lo que haces, amén. Throughout the Bible, the pastor Mike has Simple y taught us, sencillamente, ¿por qué hago lo que hago? why do I do what I do? ¿Lo estoy haciendo porque quiero agradar a este hombre? Do I have to do it to please this guy? No, eso no está correcto. That's not right. No, él está en autoridad. He's in authority. Me está pidiendo que lo haga. He's asking me to do it. Pero yo amo a Dios y me But I love someto. God. And I submit myself. Algo diferente. That's different. Y si alguien te critica y dice, no, pues lo estás haciendo porque quieres agradar al hombre. If someone criticizes you saying, you do it to please man. Nadie conoce los corazones, solamente Dios. No one knows the hearts, only No te God. preocupes de eso, que cuando hable mal de ti, cuando hable cualquiera de cosas sobre vosotros mintiendo, son bendecidos. If someone speaks ill of you, you'll be blessed. No te preocupes de eso. Don't worry about it. Yo siempre he dicho, si hablas de mí y es cierto, You always say, if you talk ill of me and it's true, me quedo callado. I'll shut up. Y si es mentira, If it's a lie, también me quedo callado. I'll shut up also. Yo sé quién soy. I know who I am. Y Dios sabe quién soy también. And God knows who I am also. Así es que nos vamos a quedar como Jesús en la cruz. So we can be like Jesus on the Calladitos, cross. nos vemos más bonitos. Quiet. Pero el Dios ve nuestro corazón. God sees our hearts. Amén. Ahora, con humildad, se necesita un poquito de humildad. We need humbleness. We need a little bit of humility. A mí a veces me cuesta, queridos hermanos. Sometimes it's hard for me. A veces nos exaltamos un poquito, Sometimes we let go a little bit. pero lo bueno es que Dios nos da así. But God gives us a little Me gusta. smack. Me siento mal al momento, I feel bad at the moment, pero después siento un alivio precioso. but then I feel good Esta carne after. se quiere exaltar. Sometimes your flesh wants to exalt Pero itself. si tú tienes el espíritu presto, But if the spirit is willing, en ese momento el Señor te va a hacer así. ¡Pah! at that moment God will give you a little A smack. mí me lo hace todo el tiempo. He does it to me all the Y me time. sonrojo y hago así, pero digo, bueno, gracias a Dios. Puedo sentir su amor y su corrección, I amén. can feel His correction. I can feel His love. No hay nada más bonito. There's nothing better than that. Vas y le dices a alguien, discúlpame, Tell someone you no fue apologize. mi intención. I didn't mean to. Ok. Nosotros We somos ese cuerpo. are this body. Y si tú dices, bueno, aquel está la cizaña y está el trigo. But there's a tares ¿Ya and wheat. cómo no te interesa a ti saber cuál es la cizaña y el trigo? Don't worry what the wheat and the tares are. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. You're part of the body of Y Christ. estás con un propósito. And you have a purpose. ¿Cómo lo encuentras? How do you find this Tú purpose? estás siguiendo a las naciones. You're going to the nation. Tú estás ayudando allá afuera. You're helping out there. Pintando la iglesia. Painting the church. ¿Cómo? What? ¿De qué manera estoy haciendo yo eso pintando la iglesia? How am I doing this by painting the church? Tú lo estás haciendo limpiando la iglesia. You're doing it by cleaning the church. Participando con los niños. Participating with the children. Desarrollando y trabajando conjunta con estos ministerios de desarrollar a estos niños. Working with the ministry to develop these children. Y no nos damos cuenta de eso. And we don't realize this. Pero tú tienes que darte cuenta que tú eres parte del cuerpo de You Cristo. have to know that you are part of the body of Christ. Ya lo sé, I know it already. ya lo sé. I know this.
Pero tenemos que llenarnos de esa pasión cuando están hablando mal de mi hermana. You have to get filled with the passion that if somebody is speaking ill of my Y sister, tú sabes que es cierto you know it's true. que lo que están diciendo, What they're saying is true. y no es cierto porque lo escuchaste de otra persona. It's not true because you heard it from someone else. Tú no sabes cuántas cosas yo he escuchado de personas. You know how many things I've heard of people. Y te lo digo sinceramente. Sincerely, I'm saying, He escuchado varias cosas. I heard many things of people. Sinceramente, Sincerely, yo tengo en claro I have it clearly. que Dios nos tiene aquí, God has us here, pero mañana estamos ahí. but tomorrow we're there. Eso cambia. That Porque changes. así estaba mi vida también. That's how my life used to be. Y yo estaba en un momento así. I was at Y there si one a mí me time. hubieran juzgado, I would have been y judged. si de mí hubieran hablado, If they spoke of me, me hubieran derribado. I would have fallen. ¿Por qué yo voy a hacer eso con mis hermanos? How am I going to do that with my brothers? Ahí es cuando realmente tú entiendes que tú eres el cuerpo. So when you realize that you are Cuando part of hablan mal God, de tu hermano y tú sabes que es cierto, when you're talking ill of your brother, you know it's true. pero no estoy diciendo que tapes el pecado, que defiendas a tu hermano de una manera I'm incorrecta, not saying to put a hand over the sin. pero hay algo en el corazón, no sé qué es. There's no sé something in the heart. que no vas a, oh, pero hizo esto y aquello, yo lo vi. But I saw him Tú do puedes it. decir, yo también lo vi. I could say I saw him too. Tranquilízate. Just calm down. You know? Vamos a tranquilizarnos tantito porque Dios está sobre todos nosotros. Gonna calm down because the Lord is over all Y of us. todos vamos caminando por ese caminito. And we're all walking through this little Y path. aquel que cree que está firme, And he who believes is firm, cuide que no caiga. watch out, you might stumble. Así que no creas que estás tan firme. So don't think you're so firm. So, tú eres parte de ese cuerpo. You're part of this Y tú body. vas a hacer esa explosión. And you're going to be that explosion. Pero no es que tú te vas a llevar la gloria. Doesn't mean that you're going to take all the ¿Quién glory. se va a llevar la gloria? He's going to take the glory. El Rey de Reyes. The King of El Kings. Señor de Señores. The Lord of Lords. Yo estaba leyendo un pasaje en Isaías. I was reading this passage in Isaiah. Cuando el Señor venga, When the Lord comes, eso va a ser un día glorioso. it's going to be a glorious Nosotros day. vamos a estar como becerritos de la manada. It's going to be like little lambs Ven, jumping. ven, 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 ven. ¿Por qué? Porque vamos a estar excitados. It's going to be excited. Y cuando Él demuestra esa gloria, And when he demonstrates his glory, todos aquellos que mintieron de Él, all the ones that lied of his body, mintieron de ti. they lied about you. ¿Cómo vas a estar ahí con Jesús diciendo, no, es ok, es ok? How you can be with Jesus saying, está bien. Si está bien. nunca te dejaste cuando te hicieron nada. If you never Si let it go when they cuando, spoke si bad of cuando te dieron un golpe, pero un golpe no tan fuerte, yo sé que tú eres fuerte. Cuando te dieron un golpe, tú regresaste dos. Perdón. Ay, ay, ay. you. If they hit you once, you hit them twice. ¿Sí me entiendes? You know what I'm saying? Yo me he dado cuenta de algo. I've come to realize something. Que cuando yo me humillo When I humble myself, en cualquier situación, any situation, Dios me exalta. God exalts me. Yo lo tengo comprobado. I've proven this. A veces pasa un minuto, Sometimes 1 minute goes by, a veces pasa una hora, sometimes an hour goes by, a veces pasa un día, sometimes a day a goes veces by, pasa 6 meses, sometimes 6 months, a veces pasa un año. sometimes a year. Pero cuando yo me humillo, But when I humble myself, yo digo, no lo voy a hacer I yo. said, no, it's not going to be me. El Señor me exalta. The Lord exalts me. Y cuando me exalta tampoco no me quiero exaltar yo. And when he exalts me, I don't exalt myself. Simplemente lo dejo pasar y me llena de gozo. Simply fills me with joy. Y me ayuda a la próxima a hacer lo mismo. And he helps me for the next time to do it. A veces como que a veces la carne gana, ¿verdad? Sometimes the flesh beats us, Pero estamos en aprendizaje. but we're learning. Vamos a tener esa humildad And I have this en humbleness ese cuerpo in that body, y eso nos va a ayudar. and that's going to help El us. apóstol Pablo dice, The Apostle Paul vamos a says, regresar ahí, me gusta, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, lo cual nos hace falta un poquito, no a todos, los unos a los otros, en amor. Estaba leyendo el Efesios 4, versículo 2. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, because we're a body, un mismo espíritu. same spirit. ¿Qué hora son? Es temprano todavía. It's early. Tú y yo nos cuidamos los unos a los otros. You and I, we take care of each other. Y de esa misma manera, In that same manner, tú vas a ver you're going to see que las personas that people van a ser añadidas al cuerpo de are going to be Cristo. added to the body of Christ.
Amén. Ahí está. That's it. Queremos ir a alcanzar afuera, We want to reach out there. pero aquí el cuerpo está así desrengado ese pastor, ¿verdad? Here, the body is all distorted. Vamos a enderezarlo You're going to straighten it out en humildad. in humility. Realmente Really, sentir el pesar de aquella persona. really feel what that person is going through. Y tal vez tú no has pasado por ello, Maybe you haven't gone through this, por lo que esa persona ha pasado, what that person has gone through, pero no sé, te dueles. but it hurts. Te dueles con esa persona. You're hurting for that person. Nosotros soltamos la boca muy rápidamente. Sometimes we let loose our mouths. Y vemos en dónde está en James, en el Evangelio. Oye, yo le quiero poner a una cosa a otra cosa, el Evangelio según San James. En el libro de Santiago nos habla que la lengua es un poquito difícil de dominar. In the book of James, it says that the tongue is kind of hard to control. Pero ¿cuándo saben? How many Cuando know tú conoces a alguien when you know someone, y nosotros con la boca herimos rápidamente. we hurt people with the mouth quickly? Y es un tema que me gustaría tocar en cuanto al cuerpo. I would like to touch the subject according. Las palabras tienen mucho poder. The words have power. Yo te puedo hablar por los dos lados. I can speak both ways about it. Ten cuidado lo que dices Careful what you say, y también cuando ten cuidado a cómo interpretas lo que escuchas. and how you be careful how you interpret what you hear. Vamos a empezar cómo interpretamos lo que escuchamos. I'm going to begin by being careful how to interpret what we hear. De nuestros hermanos, de nuestro cuerpo. From our brothers, from our body. No estoy hablando de fuera. I'm not speaking about outside. Que si alguien de allá afuera te dice So perro if the muerto, outside says, "Yeah, you dead dog," o alguien que no te conoce, or someone who doesn't know you, ¿a cuántos les molesta que alguien desconocido, yo no sé, tal vez no son como yo, pero yo leo, you know, claramente no me ofende para nada. like, if someone doesn't, Pero si un hermano mío me lo dice, like if someone you don't know says something to you, me, I just blow it off. But let's say a brother says something to you, es diferente, it's different, right? ¿cierto? Entonces, si alguien en la calle te ofende, Someone in the street, they offend you. ya dice que lo perdones, que no te lo está haciendo a ti, se lo está haciendo a Cristo. He's not doing it to you, the Bible says he's doing it to Christ. No te pongas a pelear con él porque no estás corriendo en el mismo desenfreno que él. Don't stop the fight because you're not, Tú eres diferente. you're different than him. Tú ni siquiera perteneces a esta You tierra. don't even belong to this earth. Tú perteneces allá You arriba. belong to, ¿Para qué te vas a poner a pelear con aquel you're gonna stop fighting with the guy que está embotado, que está loco? who's Porque insane. lo dice la Biblia. The Bible says it. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Forgive those for they don't know what they Dijo do. Jesús. Y en Jesus un said. momento tú y yo estábamos también locos. But remember that you and I once we were crazy also. Pero ahora ya se nos están ajustando las tuercas. But now the screws are getting tightened. Aleluya. Pero cuando estamos en el cuerpo, yo estoy hablando del cuerpo, de los que estamos en el But cuerpo, when it's talking about the body, the ones who are in the body, cuando un hermano te dice algo, when a brother says something to you, tú tienes que saber la animosidad en que se dijo, por qué se dijo. you have to know why it was said. Probablemente estaba agitado, Probably this person was agitated. probablemente, a mí me ha tocado mucho ver esto y Rafa es testigo conmigo. I've seen this a lot in Estamos Rafael's trabajando witness. allá en el terreno, We're working estamos over there. trabajando aquí en la iglesia Here in church, y estamos y la paipa no queda, Pipe la doesn't wanna electricidad fit. no agarra, Electricity's y not estamos getting. varios hermanos, todos tienen ideas. everybody has Que ideas. no, que mételo o sácalo. Put it this o way. primero desconecta este. Disconnect luego this, luego connect saca. it. Porque yo hice una vez que primero I metí, once did luego it this saqué, way. Y todos tenemos ideas. We all have ideas. Y en ese momento como que dan ganas de decirte, brother, déjame hacer mi trabajo. And at the moment, I want to say, bro, let me do my job. Y luego nos vamos y decimos, And then we leave and say, yo Pastor, ya no trabajo con eso. I'm not working with this brother anymore. Please, Por favor. that's not right. Eso no está correcto. Tú tienes algo que ver ahí. You have something to do with this. No lo hagas. Don't do that. Cuando vas a hacerlo, If you're gonna do it, recuérdate que Él es parte de tu cuerpo. remember that he is part of the Y body. que no lo dijo por He ofenderte. didn't say it to offend you. Muchas veces nos pasa así. Many times we do this. Un caso como ese. A thing like Pero lo this. agarramos, ¿por qué? Porque somos un poquito orgullosos. Take it because we're Pero a little tenemos que private. ser humildes. We have to be humble. Hoy está frustrado ahí, ¿sabes qué? Si
cierto, bueno, mejor me voy a quitar. You get frustrated. Porque si ya te mandaron quitar, pues sí, quítate, no vas a estar ahí de terco. If they send you to move, then get out of there. Don't be hard-headed. Pero ya si él no lo puede arreglar y se frustra, lo deja tirado y se va. But if you get frustrated, you drop it and you leave. No le dices, no, ahora no lo hago yo tampoco. I'm not going to do it Porque either. también no está bien. Because that's not right also. ¿Ves que es duro? See, it's hard. Y dicen que es fácil. They say it's Es easy. fácil si lo tomas fácil. Es fácil que dices, oh, hazte para allá. Oh, no, yo no trabajo con él. It's easy if you say, I'm not working with this guy anymore. That's it. Estás quebrando, estás rompiendo esa coyuntura. You're breaking this ligament. Y así es fácil vivir. It's easy to live Te that vienes way. acá y levantas las manos y You come here and you lift up your hands. tú no hiciste nada. You didn't do anything wrong. O tú no hiciste nada. You didn't do anything A wrong. ti te ofendieron. You were offended. ¿Sí es cierto? Is it No. true? Si tú miras tu If corazón, you look at your heart, no es cierto. it's not true. Hay algo en ti There's something inside que of you. necesitas arreglar. You gotta fix. Simple y sencillamente. Simple. Y esto pasa todos los días. And this happens every day. Siempre se ha dicho en la iglesia de saludar. Just the fact that you gotta say hi, Saludar a otro. greeting someone. Tienes que interpretar y saber cuando te dicen algo, cuándo te lo dicen. You have to interpret how and what people say to you. Si tú no puedes lograr entender a esa persona If you can't understand this person, y tú realmente llegas a considerar que es parte del cuerpo de Cristo, you realize that you consider them a part of the dices, body. bueno, acércate y ve a comer con ellos. Get close and go. We'll have lunch with this person. O pasa un tiempo aquí y le vamos a ir a la iglesia a hacer algo. Spend some time with this person in church. No sé dónde tú puedas, o simple y sencillamente la persona está afuera y yo sé que andas corriendo, pero párate, ponte a platicar con él. This person outside, just stop and Y talk si to this haces person. eso con alguien, porque yo lo he hecho, If you do this with someone, because I've done it, que nunca ha habido esa conexión, there's never been a connection te with va a them. saludar y te va a hacer así. Que el Señor le diga, brother, se va a querer ir, pero tú te le paras de frente Follow him, stand in front of him, y le platicas. and start talking to him. Y se va a sentir incómodo This person's going to feel la uncomfortable primera the vez, first time you do it, pero después, but later on, para la otra tal vez él Next se time. va a quedar como si me va a atravesar o no. he'll hesitate. Y escucha un poquito de su vida. And listen a little bit about his life. Una de las personas que a mí me ha tocado entender muchísimo One of the people that I understood, es a las madres solteras. A los padres solteros no tanto. for the single mothers. A Not las single madres fathers, solteras, but the single mothers. oh my goodness. Yo me quito la gorra y el sombrero. I take up my hat and my cap. No puedo. A veces tú ves algo desordenado en esa familia. Sometimes you see a disorder in the family, Y es cierto, lo ves y te lo dicen y es cierto. they say it to you, and there is a disorder. Pero es bonito cuando tú tienes tu pareja y tu pareja se encarga de las cosas que se tienen que encargar. It's good when you're in a couple Y tú te and encargas de las cosas que tienes que encargar. Y aún así es difícil. you do what you got to do, and the wife does it also. Even then it's hard. ¿Cierto o falso? True or false? Entonces, tenemos que interpretar cómo vienen aquellas cosas. Y Have to interpret how we hear tenemos things. que tener un poquito de amor. Dice el apóstol Pablo, yo le ruego. The Apostle Paul says, I beg of you. Cuando hacemos eso, When we do this, tú vas a ver que se va a empezar a añadir people are going to be added. miembros a la iglesia. Members to church. Yo allá afuera me doy cuenta I see it outside. que nos peleamos el uno al otro. We fight out there. Y la gente del mundo lo ve. And the people of the world, they see it. Como en negocio, en trabajo, In business and jobs, por agarrar un trabajo, like to get one job, o por quedar bien con un patrón, or to get better with to look good in front of a boss, o por agarrar una or posición, to get a promotion. o peleamos. We fight. ¿Por qué peleamos? Why do we fight? Peleamos y entonces aquellas personas que ven The people that see this, no pueden integrarse a ese cuerpo. they can't come to the body. ¿Por qué? Why? Porque si nosotros estamos así, Because if we're like this, ¿para qué se van a unir ellos ahí? why can unite themselves to the body? No sé si me entienden. I don't know if you get it. Está en la unidad It's in the unity. en que Dios va a empezar a traer a esa gente, a ese pueblo, God's going to begin to bring the people. y esta comunidad va a ser alcanzada.
community will be reached. Ahora también tenemos que hacer. Now we have También to. tenemos que prepararnos. We also have to Hay prepare que tener este ourselves. lugar bien. Hay que arreglar este lugar, no puede estar tirado. Fix this place. There can be a disorder here. Dijo me recuerdo por ahí uno de los profetas menores. One of the minor prophets Todos said se encargaron de su casa they didn't take care of their y home. mi casa se quedó tirada. My house was dirty. Y la lluvia ha parado. The rain Y te stopped. preguntas por qué ha parado la lluvia. And you ask yourself why the rain stopped. Porque hemos descuidado. Because we haven't taken care of what we got to take care of. Y allá está hablando de la iglesia del templo. And he's talking about the temple here. Pero ahora, ¿quién es el templo donde habita el Señor? And where does the Lord abide now? What temple? Nosotros. Nosotros somos esa iglesia que el Señor va a venir. We are the church which the Lord is coming back for. ¿Te va a encontrar descoyuntado Is he going to find you dislocated? o te va a encontrar pegado? ¿O te va a encontrar pegado? Or is he going to find you attached? Nos va a encontrar pegados. Nos va a encontrar He's pegados. going to find us attached. Cuesta, It's hard. cuesta, It's hard porque tú te niegas a ti mismo. because you have to Y dices, deny que ya no yourself. vivo yo, And I say, I don't live no mas longer, Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Me fui con Cristo, estoy juntamente crucificado. With Fuimos Christ I'm crucified. bautizados, me recordaba el otro día Baptized. acerca del bautismo. Fuimos bautizados. We were El baptized. viejo hombre quedó ahí And the old man stayed down there. y el nuevo ha salido. The new has come up. Amén. Ya no somos iguales. We are not the same anymore. Voy a terminar And I'm going to finish. porque dije que te iba a dar solamente 30 minutos I said only 30 minutes. y empecé como bueno, ya llevamos 30. ¿Cuántos entendieron el mensaje, queridos hermanos? Es para todos. This message is for everybody. Es solamente caminar. Just to walk. No te digo que no tienes que dejar saber tus derechos. I'm saying you have to give up your rights. Si alguien te hizo algo, If someone did you wrong, déjale saber. let them know it. Una vez yo dije algo muy poquito ofensivo, bien, por lo que me hizo. Sometimes I said something a Le little dije a uno, offensive. haz esta cosa. I said, do this, I told Y someone. con el otro le confirmé, acuérdate que tienes que hacer esta cosa. And I said, remember you got to do this. Y el otro le dije, hazlo. Another one I told him, do it. Y no pasó y hubo un conflicto ahí en el trabajo. And it didn't happen and there was a big conflict at Y the yo me job. agité un poco y dije, de los tres no hago uno. And I said, out of all three, I can't even make one. Y uno venía atrás, yo no lo había visto. And I see the one that was coming behind me. Y él escuchó que dije que los tres eran inútiles. And De los tres no hago uno, los tres son inútiles. Una palabra que escuchó. he heard a word that I said that Pero yo estaba was tan worthless. agitado que cuando él me dijo, dijiste esto, yo me asusté. When he told me that I said that, I was Oh my surprised. goodness. No me vuelvas a decir así. Don't call me that again. He's O no me telling me. metas en ese sí. Me exalté I exalted myself. y dije, ¿sabes qué? Perdóname. And I asked him to forgive me. Exactamente, no tengo ningún animosidad de decirle perdóname. Pero llamé a la otra persona But I called the other one. y no para decirle, no, yo no te dije eso. Not to say, I didn't say that to you. I didn't say Le that. dije, oye, yo creo que me escuches y me digas qué fue lo que yo te dije. Dice, tú dijiste, de los tres no hago uno. Gracias. I asked him and he told me what ¿Sabes he qué? repeated what I said. Discúlpame, me agité un poco. I apologized. Simplemente, discúlpame, yo sé que agradezco lo que tú estás haciendo. I thank you for what you do. I said, Trabajo. I appreciate your work. Sigue trabajando, pelado. Keep on working. Pero no fui y le dije, ahora tú me tienes que decir eso, porque yo no te dije, yo tengo un testigo. Now, I didn't say, I have a witness, so I didn't say that. Yo no te dije, I didn't call you no worthless. tengo qué. I don't have to do that. Me agité I got agitated y los ofendí. and I offended them. Pido perdón. I asked for No forgiveness. tengo que defenderme. I don't gotta defend myself. Pero eso pasa todos los días. But this happens Nos daily. pasa todos los días. Happens Si a ti daily. no te pasa con tu esposa, Does that si happen? no te pasa con tus Does compañeros that de happen to trabajo, you with your wife, y si no te pasa con tus hermanos en la iglesia, co-workers, with your brothers in church? entonces
no estás en el cuerpo. You're not in the body. ¿Por qué? Porque nos pasa. Because that happens to us. Vamos a terminar. Amén. Now we're going to finish. Gracias le damos al Señor por su palabra, Thank the word, God for His word. que es tan bonita. So beautiful. Ayudémonos los unos a los otros. Let's help each other. Si no nos podemos ayudar, por lo menos no critiquemos o le añadamos al que nos está, al que está ofendiendo a tu hermano. If we can't help each other, let's not criticize Si or no tienes offend. nada bueno que decir, mejor no digas If nada. you got nothing good to say, don't say anything. No digamos nada. Let's not say anything. Amén. Amen. Y vamos a seguir trabajando unidos Keep on working united como un cuerpo, as a body. siendo bendición a esta comunidad, Being a blessing to this community, a este lugar to this place, y a las and naciones. to the nations. ¿Por qué? Porque Why? ciertamente el Señor nos va a traer esa palabra. Certainly the Lord will bring us the word. Tuve hambre y me diste de comer. I was hungry and you fed me. Desnudo y me I cubriste. was naked and you covered me. ¿Cuándo? Si yo estaba nada más administrando. When? I was administrating. Yo nomás estaba pues ayudando un poquito aquí. I was just helping a little bit. Pero ese poquito But that little bit you helped se hizo mucho. became great. Y yo le doy gracias a Dios por este ministerio I thank God for this ministry. que ha sido de bendición a las naciones. It's been a blessing to the Y nations. sigue creciendo. And it keeps on growing Y sigue creciendo. and growing. Y no te incomodes cuando sigan viniendo. Don't feel uncomfortable when people keep Y on cuando coming. realmente la gente vea que el amor de Dios está en ti. You'll see that God's love is Que inside of diga, you. yo quiero ser parte de eso. Say, I want Yo to be a quiero part ser of it. parte de ese I cuerpo. want to be a part of this Déjame body. ir para allá. Y cuando llegue aquí lo podamos acoger. People get here, we can. Y Nildo le va a traer ese cafecito. You don't bring this. Ay, yo de aquí soy, va a decir. Amén. Y si no, le va a traer el juguito aquel que no sé qué sea. Pero tiene que ser bueno. Amén. Sorry. Y lo vamos a saludar. You gotta greet the person. Y vamos a seguir creciendo, amén. And then keep on growing. Ya no vamos a seguir. Que el Señor bendiga su palabra. Lord Y bless muchas His word. gracias por su atención Thank you for your realmente. attention.